Ok, vamos a hacer el trazo de los sólidos de revolución básicos y sus secciones. Estoy hablando para esta primera parte de cilindros y esferas. Lo que vamos a hacer es vamos a dibujar el cilindro completo partido en dos y partido en cuatro y la esfera completa partida en dos, partida en cuatro y partida en ocho. ¿Ok? Entonces, para poder empezar a desarrollar esto, pues vamos a ubicar los elementos principales de una circunferencia. Tenemos que, pues este sería el diámetro de la circunferencia, ¿verdad? Yo tengo este círculo inscrito a un cuadrado. Quiere decir que el lado del cuadrado es igual al diámetro de la circunferencia, ¿no? También, pues, evidentemente aquí yo tengo dos radios que determinan la medida de la circunferencia, ¿sí? Y también voy a tener que, aquí, estas dos líneas de 45 grados, pues me dan a mí el centro de la circunferencia, donde tracé las líneas de las divisiones, ¿no? Las líneas de las divisiones horizontal y vertical, que se asemeja mucho al plano cartesiano, serían, este va a ser mi eje horizontal y este va a ser mi eje vertical. Y esto hace mucho sentido para cómo va a ser la lógica de las divisiones para poder trazar los sólidos completos, ¿vale? Este, Esto sería un círculo bidimensional, ¿no? Nosotros vamos a estar trabajando en proyección isométrica. Aquí de hecho lo podemos ver en esta plantilla que yo diseñé para mis clases, como yo tengo mi circunferencia y este sería mi eje vertical, eje horizontal, y voy a tener estas tres posiciones de la circunferencia, ¿verdad? Círculo en vista frontal o alzado, círculo en vista lateral y solamente vista lateral, o círculo, isocírculo en vista superior o planta. Son las tres posibilidades que hay. Y pues vamos a empezar a trazar, ¿no? Voy a ubicar y trazar primero el isocírculo en vista frontal. Voy a trazar el eje de giro. Perpendicular al eje de giro va a estar el eje de la elipse. ¿Sí? Voy a tener... El eje de la elipse pues está ubicado a 60 grados, ¿no? El eje horizontal en vista frontal o alzado lo tengo a 30 grados y en vista frontal o alzado voy a tener el eje vertical a 90 grados, ¿no? Y así voy a posicionar. Ahí está. Mi círculo y este es un isocírculo en vista frontal. Ahora, esto que yo estoy viendo aquí es una línea de contorno, ¿verdad? Esta línea es gruesa, y es lo que define la figura. Pero también yo voy a tener líneas de estereotomía o de topología, que son las que me ayudan a entender cómo está compuesta la superficie. Estos pues son conceptos matemáticos, pero que me ayudan a entender pues lo que estoy viendo aquí visualmente, ¿no? Este cruce de líneas pues a mí me dice, ok, aquí lo que está pasando es que esta superficie es completamente plana y bidimensional. Entonces, si la línea de contorno es gruesa, la línea de estereotomía o topología la vamos a hacer más tenue, ¿vale? En mis componentes
Yo aquí tendría eje de giro. Acá tendría eje de elipse. Este va a ser mi eje horizontal y este sería mi eje vertical. Entonces, hizo círculo, vista frontal, alzado. Así. Ahora, vamos a hacer isocírculo en vista superior. El eje de giro es vertical, el eje de la elipse perpendicular, horizontal, eje horizontal 30 grados y eje vertical tendría 30 grados también. ¿Está? Y así quedaría. Hizo círculo en vista superior, eje de giro, eje de elipse, eje horizontal y eje vertical. Y este sería mi isocírculo en vista superior, planta. Y por último, vamos a hacer el trazo de isocírculo en vista lateral, que es exactamente el mismo que el de frontal, solo que está reflejado, es simétrico. Entonces trazo mi eje de elipse. Ah, está. Ujú. Vamos a utilizar para este ejercicio siempre el mismo radio de los isocírculos. Es un mismo, el diámetro radio que yo tengo aquí es igual acá, acá y acá. ¿Está? Y entonces tendría de nuevo acá eje de giro, eje de elipse, eje horizontal y eje vertical. Y este sería isocírculo vista lateral. Bien, así queda esta configuración inicial. Ahora voy a empezar a trazar. Ajá, ¿dónde está? Ahora voy a empezar a trazar los cilindros. ¿Sí? Aquí están estos. Voy a empezar a trazar los cilindros.
Voy a tener eje de giro, o hacia acá, eje de giro, eje de elipse, eje horizontal y eje vertical, ¿vale? Ahora, esta distancia que va a haber entre circunferencias para poder configurar el cilindro es la que tú decidas, pero vamos a utilizar esta misma distancia para todos los cilindros. Entonces, para tener eso en consideración, ¿verdad? Yo determiné que es esto de aquí a aquí. Trazo me hizo círculo. Y ahora vamos a enviar la información de eje a eje y igual de eje a eje. Aquí el cómo se genera el límite visual básicamente es de eje de elipse a eje de elipse. Esto es lo que va a dar el contorno visual de la figura. Y acá atrás va a haber una parte que sí se ve y otra parte que no se ve. Y esto no se ve. Ahí queda. Esto debería de ser oculto, pero lo vamos a dejar así como línea auxiliar para que quede más clara esta información. Ahora, ¿qué va a pasar por aquí con las líneas de estereotomía? Me van a ayudar a entender cuáles serían las divisiones en 2 y 4 de cada uno de los cilindros. Ahí está. Entonces aquí yo ya tengo estas divisiones de mi cilindro que me ayudan a entender cómo se ven uno, 2, 3, 4 partes. Y podemos ver aquí, apreciar también cómo es la deformación de la elipse, ¿no? Inclusive, si yo veo, por ejemplo, esta cinta, que aquí estoy ubicándola matemáticamente, ¿no? Por así decirlo. De todos modos, se ve fugada, ¿no? Ah, aquí no está fugada, o poquito. Entonces, si yo hago esto, fíjate cómo esta porción de la curva, e inclusive le voy a poner aquí las líneas de estereotomía, ¿no? O sea, si yo la dividiera en dos por el eje vertical, y si la divido en dos por el eje horizontal, ahí está. Si yo hago esto, fíjate cómo esta curva queda más grande, más amplia, y esta curva se hace mucho más chica, ¿sí? De nuevo, esto lo estamos viendo en proyección cónica, ¿no? Pero me ayuda a entender cómo es esta disposición del espacio. Entonces, por acá tendría yo cilindro en vista frontal, alzado. Ahora,
voy a hacer el cilindro en vista superior. ¿No? Ah, sí. Ujú, ujú. Voy a copiar la distancia. Ujú, pasé la medida de aquí a aquí y de aquí a acá. Y aquí tendría la porción que sí se ve. Fíjense cómo me voy de trazo de elipse a trazo de elipse. Y voy a trazar lo que se ve y lo que no se ve. Líneas de estereotomía o topología. Ahí está. Y así quedaría este cilindro en vista superior o plano. Ok. Faltaría el cilindro en vista lateral, pero es exactamente lo mismo. Este no lo voy a dibujar, ya queda para que tú lo dibujes y sería esto reflejado. Una opción que puedas, de lo que puedes hacer es tómale foto y refléjalo. Y así quedaría. Ahora, vamos a hacer las semicircunferencias, o sea, ¿cómo se hace la semicircunferencia? Lo que yo tendría es un corte a partir del eje horizontal y esto me da semicilindro para arriba, semicilindro para abajo. Y también voy a tener un corte en vista, en el eje, a partir del eje vertical, y voy a tener este corte que se va a la izquierda y a la derecha. Y los cuartos, pues básicamente va a ser como la intersección de estos dos cortes me genera uno, 2, 3, 4 partes. ¿Ok? Entonces vamos a hacer los cortes de semicilindro. ¿Ok? Ahora con este voy a empezar en la vista lateral porque ya hicimos aquí frontal, entonces para los cortes vamos a hacer vista lateral.
y tú completarías solo el de vista frontal. Y ¿está? Ok, entonces voy a ubicar un corte hacia acá. Y voy a poner ahora, voy a tener círculo de adelante, círculo de derecha, círculo de izquierda. Te va a quedar un poquito más claro eso. Tendría mi eje de elipse, eje horizontal, eje vertical. De hecho, el eje vertical lo voy a hacer hacia abajo, que la pieza voy a tener mitad y mitad. Ahora, la profundidad del cilindro que manejé en mi otro dibujo, lo voy a pasar de aquí a aquí. Está. Ujú, ahí está. Y esto también pues, puede ayudar para el cilindro, ¿no? Mm, Ahora, voy a hacer primero este de acá, porque este es el que se ve, porque este queda orientado hacia la vista lateral derecha. Vista lateral hace referencia, en este caso en específico, a la vista lateral derecha. Ajá. Solo veo esto. Esto. Me voy de grosor a grosor. Ah, está. Esta sería la parte que no se ve. Y esta sería también la parte del corte que no se ve. O sea, como resultado del corte horizontal aquí se hace un rectángulo. Líneas de estereotomía. Ah, y ahora voy a bajar estos 4 puntos hacia abajo. Aquí hay que fijarse. En este corte que yo estoy haciendo en vista lateral, pues yo estoy viendo aquí mi círculo a la derecha y esto está a la izquierda. Esto está arriba y voy a hacer la parte de abajo. Ahora a partir de aquí, para evitar colisiones visuales de la figura, no es que esté mal que haya una colisión visual, pero para este ejercicio básico, pues lo importante es entender cómo es la figura por sí misma.
no la figura, también colisionada y que genera otros contornos visibles y no visibles. Ese es como un poco el problema. Por eso es que para este ejercicio yo siempre pido que visualmente no choquen las figuras. Ahora voy a tener por acá esto, y igual vamos a dibujar la parte que se ve y la que no se ve. Oh, aquí me faltan los ejes de elipse. Entonces tendría yo aquí eje de elipse y acá eje de elipse. Sería este y me voy hacia acá. Y ahora vamos a trazar. ¿Listo? Ya está. Así queda este corte hecho por el eje horizontal. Ahora vamos a hacer el corte hecho por el eje vertical, ¿vale? Entonces quiere decir que si es por el eje vertical, yo voy a tener la mitad de la pieza aquí y la otra mitad que se va para acá. Entonces vamos a trazar mi eje de giro aquí. Igual me voy a ir de atrás hacia adelante para evitar colisión visual. Aquí. Mm, Y ahora voy a trazar la distancia de aquí a aquí. Está bien. Mm, Me voy hacia acá. Lo que se ve y lo que no se ve.
líneas de estereotomía, y ahí está. Estoy enviando estas cuatro medidas para hacer el cálculo para evitar colisiones visuales. Y ahora voy a trazar el corte acá. Chequen cómo ubiqué esto aquí. No, eje de giro y voy a poner los ejes de elipse. ¿Está? Ahí está. Ahora pues la otra mitad que no se ve. Está. Está. Ahí está. De eje de elipse a eje de elipse y lo que se ve y lo que no se ve. Y líneas de estereotomía. Ahí está. Entonces, estos serían semicilindros en vista lateral. ¿Vale? Ahora voy a hacer los semicilindros en vista superior, donde básicamente pues lo que sucedería con los semicilindros en vista superior es, yo voy a cortar en eje vertical, que sería esto, y luego voy a cortar en eje horizontal, y sería esto. Entonces voy a tener dos tipos de corte y la mezcla de esos dos cortes pues también me van a dar los cuartos, que esos ahorita los vamos a ver. Mm, Tiempo para limpiar la plantilla. Ok. Y todos los instrumentos. Muy bien. Entonces, para hacer el corte voy a empezar con corte horizontal. Ujú. Bien.
Entonces, para el corte horizontal, tendría eje de giro aquí, eje de elipse acá, eje horizontal aquí, y a través del eje vertical va a pasar todo esto, ¿no? Eje de eje vertical, eje horizontal, eh, eje de elipse. Semicírculo de eje a eje, de eje a eje. Lo que se ve y lo que no se ve. Y esto queda alineado aquí. Ah, trazo ahora líneas de estereotomía. Si quedan. Y voy a pasar las medidas de un lado a otro. Y ahora vamos a trazar la otra parte ya conociendo el límite visual. Yo lo voy a dejar aquí. Sería esto. Fíjense cómo me estoy yendo de arriba abajo. O sea, hay que seguir aquí siempre las líneas. Ubico el eje de giro, eje de elipse, eje de elipse. Voy a remarcar estos otros ejes para que me alcance la visibilidad de la plantilla. Mm, Ahí está. Voy a mover un poco ah, para que coincida. Límite gráfico de eje a eje. Está. Lo que se ve, lo que no se ve. Y por último, las
líneas de estereotomía, topología, que me ayudan a entender. O sea, justo aquí ya podríamos ver las divisiones en cuatro, ¿no? Ahí está. Ahora este es corte horizontal. Ahora vamos a hacer, yo ya hice el corte aquí, ¿no? Ahora me faltaría hacer el corte por el eje vertical. Corte de eje horizontal. Lo siento. Corte de eje vertical. Ahora, este lo voy a empezar acá, porque lo que estoy haciendo es irme de aquí y hacia acá. Muy bien. Ok, vamos a trazar. Aquí tengo el eje. Mm, Ahora me voy hacia acá. Tendría esto de acá. Y eje de elipse. Paso la distancia. mm, Ejes y eje de elipse. Ahí está. Igual, esta parte se ve. De eje a eje. De eje a eje. Y de eje a eje. Lo que se ve, lo que no se ve. ¿Está? Línea de estereotomía y línea de estereotomía. Ahí está. Ahora voy a pasar todo esto hacia el otro lado. Esto es lo que se ve. Y esto sería lo que no se ve. Todo esto es desarrollo de habilidad creativa. Esto siempre se lo digo a mis alumnos. Y es muy importante porque pues la computadora lo hace esto rapidísimo. Y el problema de eso es que por hacer las cosas rápido, pues la computadora piensa muchas cosas que nosotros deberíamos de pensar y entender para poder imaginarnos objetos en el espacio.
Entonces, por esto es bien importante que este tipo de contenidos se sigan haciendo a mano. O sea, sí, si queremos hacer piezas rápido, perfecto, planos, todo eso, sí, claro, está la computadora. Pero el entender esto se logra dibujando a mano, estas partes iniciales. ¿Cómo me voy a poder poner a bocetar X figura, X espacio, si no me lo puedo imaginar? Esa es la parte más importante de todo esto. Ahí está. Voy de grosor a grosor. Mm, Voy a moverlo un poquito. Mm, Lo que se ve, lo que no se ve. Y ahora, más. Y estos serían los semicilindros en vista superior plana. ¿Ok? Los de vista frontal, pues ya serían una solución que tú tienes que hacer. Va a ser exactamente esto, pero reflejado, simétrico. Ahora, para hacer las divisiones en cuartos, lo que yo voy a tener es estos cruces, ¿sí? Entonces, para hacer estos cruces de planos, son de nuevo tres posiciones principales y esas tres posiciones principales, pues voy a dibujar yo solamente dos. Voy a hacer la frontal y la superior. Y es una única posición en cuartos. Va, entonces voy a empezar por aquí y me voy a trasladar hacia de esquina arriba a izquierda y me voy hacia la derecha, hacia abajo. Entonces, voy a ubicar primero eje de la elipse, el eje de, perdón, horizontal y mi figura. De hecho, me voy a ir de atrás hacia adelante para no topar aquí con el texto. Ujú. Luego, aquí tendría mi eje de giro, así. Voy a tener el eje vertical y el eje de la elipse. Ahí está. Me voy a robar esto. ¿Está? Vamos a trazar primero el cuarto que se ve.
Sí. Y como resultado del corte en cuartos, ahora se me van a hacer dos planos. ¿Están? Aquí queda este. Y lo que se ve y lo que no se ve. Ahí está. ¿Eh? Ahora, voy a pasar información hacia abajo y hacia la derecha. ¿Vale? Igual vamos a evitar estas colisiones visuales. Am, lo que voy a usar yo aquí va a ser este. Se ve antojable esta esquina, pero no es súper necesario que sea ahí. Simplemente aquí pues coincidieron las líneas, ¿no? Este está arriba y esta está arriba a la derecha y esta está abajo atrás. Yo me voy a agarrar esto. Aquí, y este. Estos son los que se ven. Ahora, aquí justamente voy a tener el eje de giro. Está. Y luego esta sí va a ser parte de la línea que no se ve. Ujú. Aquí no voy a necesitar eje de elipse. De hecho, los ejes de elipse solo afectan en este cuadrante y en el cuadrante que está abajo. Aquí no necesito. Son estas cositas que uno va como aprendiendo, ¿no? Ah, pero sí se me olvidó trazar por acá. Este y este. Mm, y voy a ubicarlo aquí, así. Tendría este, el eje y este. Que es el primero y el segundo acá. ¿Está? Y ahora voy a bajar los trazos. Tengo los trazos de este cuarto aquí. Y ahora voy a bajar
los trazos de este cuarto. Que aquí está uno, 2, 3, 4. Ahora, como límite visual, voy a ubicar este que está acá abajo. Tendría esta línea de aquí. Y chequen, la voy a ubicar de aquí a acá. Este también sería pues el eje de giro. Esto. Mm, Este de acá. Este. Y este. Ahora ubicaría el eje de giro para acá. El eje de la elipse, perdón. Y para acá. Aquí sí voy a necesitar eje de elipse porque acá nosotros el contorno lo definimos mediante matemáticas, por así decirlo. Y acá el contorno es visual y depende de lo que es la proyección isométrica. Entonces, pongo por acá. Me, ujú. Esto se ve, esto no se ve. Y acá quedaría eso. Hay un pequeñísimo error de precisión, pero de nuevo, pues es porque estamos usando plantillas. Ajá. Ahora voy a pasar información de un lado a otro. En este caso sería izquierda, derecha abajo a izquierda. Y esto me daría los otros cuadros. Listo. Y aquí en este desmadre me saldría el eje de giro. Ajá. Ok, aquí va a haber esta situación. Por cómo yo acomodé la pieza, y eso es algo que sí voy a permitir para esta lámina porque aquí ya se nos complica mucho la ecuación, ¿no? Yo empecé aquí en esta parte. Lo ideal hubiera sido empezar acá para hacer la pieza más abajo. Si yo proyecto mi trazo, este debería de quedar aquí, 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 y luego acá, acá, acá y acá. Entonces, el resultado de este dibujo sí está generando aquí una colisión visual. Entonces, de nuevo, esto no es incorrecto, no está mal, no es un problema, pero específicamente para que nosotros conozcamos cómo son todas estas piezas a un nivel, o sea, porque esto sí se vería, pero aquí ya está esta intersección, ¿no? Entonces, mm, es más importante que se entienda cómo queda la pieza aislada. Entonces, una de las cosas que podemos hacer aquí para también no repetir todo el trabajo, porque de nuevo no se está incurriendo en un error.
Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a bajar esta pieza hacia acá. Y está perfecto. No hay problema. Simplemente estamos acomodando las figuras en el espacio, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a ponerla aquí en este límite, acá abajo. Sí, tengo que prolongar las líneas. Ahí está. Ujú, así queda. Y ahora, acá abajo, estoy en el límite de la hoja. Ujú, vamos a ubicar, tengo este eje y eh, para dar más posibilidad de proporción y de buena ubicación, generar aquí este segmento del eje de elipse. Chequen cómo lo estoy aterrizando aquí. Y voy a trazar esto. Mm, quedaría aproximadamente aquí. Ah, se va a ver raro, no tengo problema. Lo que resulta más importante en este ejercicio es que ubicamos el desarrollo de la figura. Ahí está. Ahí está. Esto no se vería. Entonces, aquí tendríamos nosotros el cuarto de cilindros, cuartos de cilindro en vista frontal alzado. Este está desplazado. Ahorita aquí en la vista superior lo voy a hacer mucho más desplazado, que esta es otra posibilidad, ¿vale? Bueno, entonces así queda este. Y ahora vamos a trazar el de vista superior. ¿Dónde está? Vamos a hacer los cortes en cuartos. Este es el único porque estoy mezclando corte horizontal y vertical. ¿Ok? Ahora vamos a hacer los cuartos en vista superior. Este lo voy a ubicar en esta área y me voy a ir de abajo hacia arriba. Acá me voy a poner más hacia este lado. Nos vamos a dar cuenta aquí con los cuartos y también, por ejemplo, con los octavos de esfera, que de repente ya el manejo del espacio se vuelve más complejo. Ok, entonces voy a poner aquí eje de giro, el eje de elipse, vamos a ponerlo por acá, hacia acá.
Ahí está. También a considerar aquí como un objeto que, o sea, entre más grande sea y más alto sea el cilindro, más espacio va a ocupar. Entonces, un objeto con una distancia o con un cilindro más alto, pues amplifica más el uso del espacio. No sé, de aquí para acá, de aquí para acá. Ahí está. Entonces, chequen cómo empecé de abajo hacia arriba. Ah, igual acá. La historia. Cuarto de cilindro. Ahora voy a pasar a la cara cortada. También de una vez los voy a pasar hacia acá. Vamos a ver si alcanzamos, si no tenemos que hacer otra cosa. Ahí está. Y si este es mi límite visual, ¿dónde está? Me va a faltar aquí el eje vertical, vertical. El eje de tirón. ¿Qué me falta? Sería este. ¿Qué quedaría este? Ahí está. Y así quedaría. Ahora, para esta parte, que aquí un poco como la cosa que me complicó a mí el espacio en esta otra pieza de acá, es que yo esto lo pegué aquí. Y más bien aquí lo que tuve que haber hecho es ubicar el máximo espacio visual de esta pieza. O sea,
Aquí termina la parte de arriba. Aquí voy a empezar la parte de abajo. Entonces, mi línea iría de aquí a aquí. De aquí a acá. De aquí a acá. Ahí está. Y aquí estaría la otra parte. Eje de giro. Eje de giro. Eje de giro. Eje de elipse, perdón. Y luego eje de elipse. Eje de elipse. ¿Listo? Aquí acomodo la plantilla. Y aquí está. Este cuarto. De una vez me voy acá. Y acá tendría este otro cuarto. Mm. Ahí está. Lo que se ve, lo que no se ve. Y así quedaría este cuarto de cilindro. Estos cuartos de cilindro. Cuartos de cilindro. Vista superior. Planta. Y para los cuartos de cilindro en vista frontal, perdón, vista lateral, que son los que quedan pendientes, pues eso ya es algo que queda como ejercicio para solución individual. O sea, eso ya te corresponde a ti hacerlo. Y así quedaría esto con esta plantilla. Si tú tienes alguna otra plantilla, pues también. Funcionan de la misma manera, solo tenemos que estar ahí al pendiente de los elementos geométricos que se necesitan para usarla. Como lo serían en este caso el eje de elipse, eje de giro y los ejes horizontal y vertical de las circunferencias. ¿Vale? Y en el siguiente video vamos a hacer las esferas y sus secciones.